a nuestro Señor Jesucristo, porque en su grande misericordia nos ha concedido la vida como un regalo precioso, la salud y la fe para estar aquí. Otras veces hemos dicho que los 10 mandamientos están divididos en dos partes principales. Los primeros 4 son aquellos mandamientos que tienen que ver con nuestro servicio a Dios, nuestras obligaciones para con Dios. Y los 6 restantes, pues son los mandamientos cuya aplicación práctica en nuestra vida tiene que ver con el semejante, con las otras personas, con quienes nos rodean. Y es notable, es muy valioso, que el primero de estos 6 mandamientos esté dedicado a los padres. Leemos en Éxodo, el capítulo 20, el versículo 12, el 5.º mandamiento. Éxodo 20, 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Decía que es notable porque los mandamientos relacionados con nuestro servicio al prójimo comienzan por el deber para con los padres. Hace algunos años yo preparé una charla, como decíamos allá en Cuba, en las conferencias o en los eventos juveniles. Preparé una charla que me pidieron para los jóvenes solteros. Y la titulé: enamorados, pero no hagáis cosas torpes. En ella le indicaba a los muchachos cuya aspiración era casarse, la importancia de que los jóvenes se enamoren de 2 maneras. No vamos a dar la charla, simplemente un boqueo para decir lo que tiene que ver con el mandamiento. Con el corazón, con los sentimientos, con las emociones, pero también con la cabeza. Y entre las ideas que les presenté a los jóvenes sobre cómo enamorarse con la cabeza, les decía, les hablaba sobre la importancia de hacer un análisis de la pareja escogida. Por muy enamorados que estuvieran, con los sentimientos, por muy apasionados que estuvieran en ese amor, analizaran con la cabeza, con la mente, con el pensamiento, las condiciones de la pareja escogida, para evaluar si le convenía o no, o si le conviene o no. Y recuerdo que le puse 3 características que si era detectada en la pareja escogida, lo tacharon. Y si tenían que arrancarse el corazón de sufrimiento por lo enamorado que estaban con los sentimientos, si en cualquiera de esas 3 características la encontraban en la pareja elegida, desecharan eso porque le iba a ser fatal. La primera de las 3 características a observar es que quiera a sus padres, porque la experiencia nos enseña, la vida misma nos enseña, una persona que no quiera a sus padres, que le importen poco sus padres, es difícil que pueda querer a otra persona. Cualquier joven que contraiga matrimonio, sea un sexo del otro,
con alguien así puede esperar un fracaso total en su matrimonio. Por eso les decía que es tan valioso, tan importante, que el primer mandamiento encontrado en los 6 que tienen que ver con el servicio a nuestros semejantes, el primero sea a los padres. Tal parece Dios quiere que nuestro primer deber en la tierra de servicio al semejante sea con nuestros progenitores. Y la palabra que nos indica el cumplimiento del deber es la palabra honrar. Honra a tu padre y a tu madre. No a uno de los dos, a los dos. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ¿cómo se honra? De muy diversas maneras, pero muy especialmente con nuestras palabras. La honra se da hablando de alguien o de algo. También con acciones vamos a ver más adelante, pero primeramente esto. Es innoble. Déjame como digo esto. Innoble, injusto, que un hijo hable mal de sus padres, cualquiera que sea la actitud de ese padre o de esa madre. A veces hay quienes se justifican porque el papá o la mamá no tienen las condiciones para ellos, son malos, o son injustos, o son de una manera que no les brindan cariño, que no les brindan lo que necesitan, y entonces hablan mal de sus progenitores. Los tachan, los tildan, hacen mala fama de ellos, hablan mal de ellos en presencia de los demás. Eso es deshonrar. Nunca. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Lamentablemente los seres humanos tenemos este miembro pequeño que según Santiago es un pequeño fuego que enciende grandes bosques. ¿Quién es? La lengua. Santiago lo define así. Y con ella bendecimos a Dios y con ella bendecimos a los hombres. Aunque Santiago lo refuta y dice que no debe ser así, lo da como un hecho que es así. Lamentablemente, desgraciadamente, entre tantos defectos que tenemos los seres humanos, está el de hablar y hablar y hablar, lo bueno y lo malo. A veces lo que es y lo que no es, pero nunca, jamás. La lengua debe ser usada, aun cuando incorrectamente la usemos para hablar mal de otros, nunca debe ser usada para hablar mal de los progenitores delante de otras personas, porque repito, eso es deshonrar a los padres. Hay un mandamiento adicional en la palabra o dos mandamientos, pudiéramos decir, aparte de este que aparece en Éxodo 20, con relación a los padres, que no solamente incluye hablar mal de ellos, sino también cómo honrarlos al hablar con ellos. En Éxodo 21, 17, vamos a buscar ahí el capítulo que sigue. Éxodo 21, 17. Para que podamos comprobar hasta qué punto este mandamiento Dios lo consideró serio, bien serio. Yo quisiera, preguntarle a Jocelyn. Yo quisiera preguntarle a Jocelyn que se fije en la lectura de estos dos versículos para que ella me diga por qué mediante la lectura de estos versículos, por qué este mandamiento es tan serio. ¿Cómo podemos comprobar en la lectura de estos dos versículos que este mandamiento fue bien serio? Si Jocelyn no lo descubre, pues entonces no va a decir usted. Éxodo 21, 17 dice:
Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y en Levíticos 29. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Repito, estos dos mandamientos adicionales reflejan la seriedad, la gravedad de la violación del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre en lo que concierne a las palabras, en este caso maldición. Vamos a ver qué significa más adelante, vamos a ver qué significa esto de maldecir al padre o a la madre. Pero, ¿dónde, Jocelyn, encontramos nosotros la seriedad de la violación de este mandamiento? A ver. ¿No lo descubres? ¿Por qué decimos que la violación de este mandamiento es tan seria? ¿Me entiendes? Porque la violación de este mandamiento era una condena de muerte. ¿Hasta qué punto es serio? Cualquiera que maldijere al padre o a la madre, ciertamente morirá. Era pena de muerte el que hiciera esto. ¿Qué significa maldecir? Bueno, y cualquiera puede pensar ahora, ¿no? De acuerdo al significado de la palabra maldecir en español, como algo extremadamente grave, como casi una blasfemia contra el Padre. En hebreo, maldecir es hacer algo insignificante o despreciable. Mire cómo traduce la versión de la Biblia de Jerusalén y después la popular este versículo de Éxodo 21, 17. Igualmente, Biblia de Jerusalén, el que trate sin respeto a su padre o a su madre morirá. Y la versión popular traduce, el que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. O sea que no eran palabras tan ofensivas, simplemente que le faltara el respeto en su diálogo, en su conversación o en sus reclamaciones con él. Ya eso era tan peligroso como para recibir la condena a muerte. Es por eso decíamos, qué valor, qué importancia tan extraordinaria dio el Señor al respeto, a la consideración hacia los progenitores que puso el primer mandamiento de la segunda parte de su ley ahí en ese lugar. Por motivo de esto, de la violación de esta palabra dada por el Señor, Cristo tuvo encuentros, confrontación también con los fariseos. Vamos a buscar en Marcos el capítulo 7, Marcos capítulo 7, los versículos 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esta es la confrontación de Cristo con los fariseos. En su religión, ellos habían antepuesto una ofrenda. ¿Para quién? Para Dios. ¿No se debe servir a Dios primero que todo? Quizás no estaba bien a la mente de aquella gente el que una ofrenda para Dios tuviera que dársele a Dios antes que a los padres. Sin embargo, en la opinión de Jesucristo no era así. La ofrenda para Dios que se le quitaba al padre o a la madre era una ofrenda hipócrita. Y uno dice: bueno, ¿y qué tiene que ver el lavamiento de los jarros y de los vasos y el comer el pan, la comida con manos sin lavar con el mandamiento, con el quinto mandamiento? Porque Jesús sacó a reducir una cosa que no tenía que ver con otra. El asunto a discutir no era la ofrenda, el asunto a discutir por parte de los fariseos, el planteamiento de los fariseos era que ellos estaban comiendo pan con manos sucias, no lavadas. Sucias desde el punto de vista religioso, no sucias higiénicamente, sino no lavadas por un cumplimiento de la religión. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada tiene que ver. Ahora, ¿por qué Jesús tomó el asunto del quinto mandamiento para refutar el asunto de las manos sin lavar? Porque Él está refutando el conjunto, el todo de la falsedad de aquella religión. No importa que no tenga que ver. Lo que ustedes enseñan no es verdad. Lo que está en la palabra es la verdad. Lo que de verdad el hombre tiene que cumplir no es lo que ustedes dicen, sino lo que dijo Dios. No sus tradiciones, sino los mandamientos. Y enfrenta este mandamiento porque ellos también, entre tantas cosas que incumplían de Dios por su tradición, estaba esto de los padres. Ninguna religión, ni en aquel tiempo ni en este tiempo, judía o cristiana, puede anteponer sus tradiciones, sus reglas, sus normas a los mandamientos de Dios. Jesús nos está enseñando aquí que el mandamiento de Dios está primero. Y en el caso particular de este que estamos tratando, no puede haber prioridades religiosas antes que los padres. La única prioridad antes que los padres, ¿quién es? Dios, Cristo. Jesús dijo que el que no renunciara a su padre, a su madre, a sus hijos y a su herencia
y aún a su propia vida no podía ser su discípulo. Esa prioridad sí está. Primero que papá y mamá está Cristo. Lo que Cristo pida, el servicio que Él quiera, lo que sea para servirle a Él, está primero que papá y mamá. Pero ninguna religión puede arrogarse al lugar de Cristo y exigir renuncias que no son para Cristo, sino para la religión, como esta de los fariseos, desechando a papá y a mamá. El servicio va a ser un servicio hipócrita. Dios no lo va a aceptar porque en su palabra Él dice, primero, padre y madre. Entonces, el orden de prioridades que debíamos hacer nosotros es este. Número 1, Cristo. Número 2, familia, padre y madre. Número 3, religión. Cuando invertimos ese orden de prioridades, entonces es que fallamos a Dios, es que violamos sus mandamientos. Es menester atender a Dios porque Dios ha planificado y ha regimentado la vida del hombre adecuadamente. Y no vamos a hablar de otros temas que también pudiéramos considerar aquí, como el matrimonio, los hijos, pero lo que Dios ha dicho con relación a estas cosas es lo correcto, es lo que está bien. ¿Y dónde está lo que Dios ha dicho? ¿En la enseñanza de un pastor? ¿En la doctrina de una institución religiosa? En la palabra. La palabra es clara y definida en cuanto a los deberes familiares, sociales, religiosos. Guiándonos por esa luz, estaremos de acuerdo con Jesús, con Dios. Cuando nos guiamos por otras luces, nos puede pasar como a los escribas y fariseos, que se aferraban a sus tradiciones, a sus normas, y con eso violaban los mandamientos de Dios. Hay algo muy importante que nosotros podemos entresacar también de esta confrontación de Cristo con los fariseos, en lo que concierne a los deberes de los hijos para con los padres, que no solamente consiste en hablar bien de ellos y hablar bien con ellos, o sea, no faltarles el respeto, honrarlos tanto en hablar de ellos como cuando conversan con ellos. ¿Cuál es esto que podemos entresacar aquí? El servicio económico, la ayuda monetaria. Los padres ancianos envejecen, se debilitan, quedan sin fuerzas, se enferman, ya no pueden trabajar. Jesús está diciendo aquí que el sostén, la ayuda económica de los hijos es una manera de honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Por la palabra de Jesús, por lo que Él enseñó aquí, también es ayúdalos. No solamente habla bien de ellos, no solamente habla bien con ellos, ayúdalos en su necesidad. Porque, repito, hay motivos, hay razones más que suficientes para dar esta respuesta a los padres. Y una de ellas es, primera, que nos trajeron al mundo. Somos lo que somos y estamos aquí porque ellos nos trajeron al mundo. Nuestra educación, el cuerpo que tenemos, la manera en que nos alimentamos, ¿a quién se la debimos? Cuando los vemos pequeñitos así como mis nietos, en una angustia, en un dolor, en una necesidad, al verse solos, ¿por quién primero claman? ¿A quién primero se recurren ellos? A mis nietos, por poner el ejemplo, a su papá y a su mamá. Son el amparo, son el cobijo, el custodio. Ya después que crecemos y nos independizamos, nos parece que no nos hacen falta. Y realmente no nos hacen falta. Ya nos valemos por nosotros mismos. Pero cuando nos hicieron falta, fueron ellos nuestro auxilio. Como respuesta de agradecimiento hay que honrarlos y entonces sostenerlos. Yo recuerdo que en cierta ocasión, el que en aquel entonces fue el obispo Luis Cruz, nos contó una anécdota en un mensaje que predicó allá en Cuba sobre el dueño de una finca
que recibió la visita de otro amigo, también dueño de fincas, y cuando llegó allí vio que aquella persona, su amigo, tenía 2 caballos viejos en el mejor de los potreros de la finca, donde mejor pasto había. Y estaban bien gordos, aquellos 2 caballos, pero viejos que ya no servían. Y el amigo le dice, ¿por qué tú tienes estos caballos aquí en el mejor potrero? ¿Qué te dan estos caballos? Y él le dijo, yo no tengo estos caballos aquí por lo que me dan. Yo tengo estos caballos aquí por lo que me dieron. Porque todo esto que yo tengo, lo gané con el trabajo de ellos. Ahora ellos que se mueren allí, de viejos gordos en el mejor potrero. Y así son los padres, aunque la comparación sea un poco inadecuada, ¿no? Pero en los sentimientos sí es así. Los padres, cuando llegan a ser, cuando ya no se pueden valer por sí mismos, no se les debe honrar por lo que dan, sino por lo que dieron, por lo que hicieron. Aunque estén llenos de resabios y llenos de incomprensiones por la edad, por la enfermedad, por tantas cosas que a veces agrían la misma vida, aunque sean como sean, por lo que dieron, por lo que fueron, por lo que hicieron en favor de los hijos, merecen la mejor respuesta. Y la respuesta que pide un mandamiento es la honra. Entonces, ante todo, ¿por qué, para concluir, por qué, aparte de los argumentos, se debe honrar a los padres? Aparte de los argumentos, porque es un mandamiento de Dios. Porque es un mandamiento de Dios. Y la mejor manera en que Dios va a ser honrado por nosotros, sus hijos, es en que obedezcamos su palabra. Profundamente, sinceramente, recordando el escrito tan bueno que leyó mi hijo al principio en el culto, rebuscando nuestras motivaciones, que sean genuinas, que sean verdaderas, porque lo que Dios busca es lo que está en el corazón. El apóstol Pablo dijo que por amor se hacía todo bien hecho, pero que sin amor se podía dar el cuerpo hasta para ser quemado y entregarse a los pobres. Por amor se podían hacer muchas cosas, pero todo es sin valor artístico, buscando la profundidad de nuestro corazón, registrando lo profundo de nuestros sentimientos. Tenemos, porque podemos, digo que tenemos porque podemos, hacer vibrar la cuerda que está ahí adentro, que existe. Solo Dios quiere que la busquemos y la encontremos dentro de nuestro ser. Él no nos manda a buscar cosas que no tenemos. Cuando Cristo nos manda a rebuscar en el interior de nuestro ser es porque allí tenemos la cuerda. Lo que es menester hacer sonar la cuerda de la honra, del amor, del cariño a nuestros padres. Esa cuerda la hacemos sonar y vamos a ver con cuánto gusto, con cuánta alegría le vamos a rendir el servicio que ellos merecen y que Dios nos pide. Y nos gozaremos en obedecer a Dios. Él reciba la honra y mi deseo.